Ya, vamos a empezar a grabar. Ya. El funcionamiento de la extrusora, como vimos en la clase pasada, por cierto, ya subí la clase. Mil disculpas, me he olvidado subirla, pero ya la subí. Eh, Habíamos dicho que la extrusora tiene tres zonas, ¿no? ¿Verdad? Una zona de alimentación, una zona intermedia o de plastificación y una zona final de dosificación o que se llama o metering en inglés. Ok. El, el plástico o el polímero entra por la tolva en sólido. La primera zona de alimentación es sólido, luego el material se funde. ¿Se recuerdan cómo era la zona de fundición del material? Era una zona en la cual primero estaba sólido, se producía una superficie fina que en la que estaba en contacto con el barril y con los calentadores del barril se comienza a calentar una superficie muy fina de plástico y esa superficie es la que va moviéndose, tiene un movimiento hacia adelante de tal manera de que luego va quedando poco a poco material sólido, ¿ok? Lo llamamos como una zona de transición. Pero una de las cosas más relevantes de estas tres zonas, antes de llegar a la última, era de que el caudal tiene que ser el mismo, o el flujo de la extrusora tiene que ser el mismo. O sea, el material, el flujo con que entra en la tolva es el mismo flujo con que sale en la alimentación, en la intermedia final y en el lado. Quiere decir que si yo hago un balance de flujos, ¿ok? Yo debería tener que el flujo del dado, todo va a ser igual, ¿ok? Si yo encuentro alguna restricción por algún lado, definitivamente ese flujo va a cambiar, ¿ok? Entonces ahí viene lo interesante del proceso, porque la extrusora en sí, lo único que uno puede ver es cuando el material entra por la tolva y cuando el material sale al final hecho un producto. Entonces uno realmente, si no sabe los fundamentos, ¿ok? Es bien difícil que pueda entender los errores, ¿ok? A veces uno se quiere saltar los errores y si no entiende los fundamentos, es bien difícil de poder entender qué error pueda ocurrir. Entonces, por ejemplo, cuando está en la tolva, ¿qué circunstancias pueden ocurrir que disminuya, por ejemplo, la entrada de flujo? ¿Quién se recuerda? ¿Alguna idea? ¿Alguien que se acuerde de cuando entra en la tolva? ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando el material no avance, por ejemplo? ¿Alguien tiene una idea? Por ejemplo, si la partícula es muy pequeña. Ok, hay dos alternativas. Si la partícula es muy pequeña, lo que hemos hablado es que se podría producir una como selectivización del material. Si es muy pequeña, avanza el polvo y se quedan otras más arriba. Se maneja por densidad. Es posible que unas avancen y otras se queden. Si tenemos partículas, por ejemplo, muy grandes, a la final no entran en la garganta y pasen las pequeñas. ¿Ok? Lo otro que puede ocurrir es que si la zona de alimentación está caliente, ¿ok? Eso ocurre que el material no avance, ¿ok? Y se quede atascado y se forma con lo que se llama como un puente. ¿Ok? La otra que puede ocurrir es que es clásico, el material, si está en la tolva, el material se pega a las paredes de la tolva y hay un pequeño parte que pasa nomás en la tolva. ¿Ok? Eh, esa ocurre cuando el material no fluye fácilmente. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en consideración eso para que el material fluya. Luego viene la zona de la alimentación. En la zona de la alimentación, ¿qué es lo que ocurre? En la zona de alimentación está diseñada para transportar sólidos, nada más que sólidos. Esa zona tiene que estar relativamente fría, fría para la temperatura del proceso. Y entonces nosotros empujamos ese sólido, se va rellenando, y ahí hablaba un esquema que decía como de tapón, un esquema tapón, en la cual tenemos como un corcho. Cuando ponemos un corcho en una botella, ¿no? Ese material avanza como un tapón y eso avanza a la siguiente zona. En la siguiente zona es la zona de transición que conversábamos hace un rato, que se funde una pequeña capa fina y luego comienza el resto a fundirse, a fundirse, a fundirse hasta que se funde todo. ¿Ok? Y en la última zona, que era la zona de dosificación,
que es la zona previa a lo que vaya allá al lado. En la zona de dosificación es la zona clave que nosotros vamos a hacer para hacer los cálculos, recordemos. ¿Ok? Y es la zona que estoy presentando aquí. Entonces, para hacer los cálculos de una extrusora, siempre nos van a interesar conocer los datos, como ya vimos la vez pasada, del tornillo. Acuérdense que los datos del tornillo son realmente los claves. Cuando veíamos una de las cosas importantes de la extrusora, hay algunas cosas relevantes, pero por ejemplo, la una, eh, el material de por sí, un 70% de la generación de energía se produce en la extrusora. Lo de las temperaturas o calentadores es básicamente para mantener una homogeneidad en el fundido. El 70% es lo que llamamos como energía disipativa. ¿Ok? Y con eso el material se funde. Luego de ahí que decíamos que esto se producía como el principio de Arquímedes. O sea, el material avanza y como ligeramente retrocede en el canal, avanza y retrocede. Eso es lo interesante que lo hace para que el material pueda ser mezclado. Si no, no se mezclaría. Si no actuaría, por ejemplo, cuando nosotros nos ponen una inyección, ustedes han visto, ¿no? Hay una presión, un tubito, presiona y el material sale por un dadito y ahí va a la aguja. Previo a la aguja hay un tubito. Ese es como el dado. Entonces, viene el material que está en un tubo mayor, luego pasa a este tubo menor y de ahí sale a una velocidad. ¿Ok? Ese material solo sirve, o ese extrusión o extrusión solo serviría para empujar el material, nada más. Lo interesante de la extrusora permite un mezclado del material. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas claves? Lo que habíamos dicho es el diseño del tornillo, las condiciones de proceso. Entonces, cuando hablábamos de diseño de tornillo, estábamos hablando de esto. ¿Ok? Espérense, déjenme avanzar. Estamos hablando de eso. El QD, que es el drag flow, ¿ok? O fluido de arrastre, ¿ok? Y el QP, que se llama el pressure flow. Pero recordemos que ese QP es propio también de la extrusora. Esa ecuación, por eso, estimación de salida de la extrusora. Esa estimación la vamos a hacer ahorita, ¿ok? Entonces, ese A son condiciones de tornillo, que las vemos allá abajo. Y ese n es la velocidad del tornillo. Entonces, para que se arrastre o el arrastre de una extrusora, el transporte principal de una extrusora, va a depender del tornillo. Y el tornillo y la condición del tornillo A va a depender principalmente. Y pensé que estoy viendo aquí el marcador, aquí ok, el puntero. Y va a depender principalmente, la magnitud más grande es el diámetro. Por eso es que cuando se selecciona una extrusora, se selecciona en función del diámetro. Entonces, uno puede hacer un pequeño cálculo así como este. Imagínense, solo considerando el drag flow. Yo tapo el de aquí y solo considero esto y más o menos voy a tener una idea de la salida de la extrusora. Entonces, si a alguien usted le pide y usted le dicen, a ver, yo necesito una extrusora para producir 300 kilos hora, ¿ok? Lo que me está diciendo es masa sobre tiempo, ¿ok? Masa sobre tiempo. Usualmente lo que tenemos aquí es gramo sobre centímetro cúbico. Y esto de aquí lo tenemos que pasar a masa sobre tiempo, ¿ok? Pero bueno, sigamos, ya vamos a ver, ya vamos a ver eso de ahí. Entonces, uno con el diámetro, uno puede específicamente saber la velocidad. Entonces, aquí miren, si vemos aquí y vemos todas eh, o qué unidades nos van a dar aquí, seno no tiene unidad, coseno no tiene unidad, pi no tiene unidad, do no tiene unidad, al cuadrado por h, ¿qué me va a dar el cubo? O sea, que podría ser centímetro cúbico, ¿ok? Y el n que está aquí es la velocidad en revoluciones por minuto, o sea, 1/segundo. Entonces ya nos damos cuenta que la unidad que va a salir en este caso de aquí va a ser centímetros cúbicos sobre segundo, ¿ok? O sea, yo lo puedo pasar a centímetros cúbicos por hora. Y luego, si lo divido para la gravedad, que es gramos sobre centímetro cúbico, lo pasamos a gramos,
por hora, o lo podríamos pasar también a kilogramos por hora. No sé si me entendieron ese trabalenguas ahí, pero espero que se entienda. Con el A, uno sale la unidad métrica, metro cúbico, centímetro cúbico. Y con el N da el 1/segundo, o el 1/minuto, porque es revoluciones por minuto. ¿Ok? 1/minuto, uno lo puede pasar a la hora. Entonces, si uno transforma esto de aquí, al final, por ejemplo, va a quedar kilo/hora. Y si uno lo divide para la gravedad específica del material, que va a ser eh, centímetro a ver, no, el de aquí, perdón, el de aquí viene a ser en metro cúbico sobre hora, por ejemplo, si es metro cúbico o centímetro cúbico. Y la densidad va a ser gramos sobre centímetro cúbico. Si uno divide, le va a salir a uno en la unidad de masa sobre tiempo. ¿Ok? Por eso es que, si ustedes se recuerdan, en algún lado, en mecánica de fluidos, en algún lado tienen que haber visto este puntito arriba, que esto es flujo másico. ¿Ok? Al final, lo que vamos a tener es flujo masa. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, en teoría, lo podemos ver como para hacer un cálculo rápido. Porque a veces en la industria uno tiene que saber un cálculo rápido. Uno va y va a una extrusora y le preguntan, oye, ¿cuál va a ser? Ah, le dicen, ¿cuál es el diámetro? Y uno rapidito, con el diámetro más o menos una velocidad de 120 revoluciones por minuto, uno sabe cuál es la salida de la máquina. Uno compra o uno selecciona una máquina en base a los kilos hora. ¿Ok? Ahora, entonces usted me va a decir, bueno, entonces, ¿para qué sirve esta parte de acá? ¿Ya? Esta parte de acá sirve para lo siguiente. Recordemos, el material avanza, Q de drag flow, y retrocede pressure flow. Drag flow, pressure flow, drag flow, pressure flow. O sea, el drag flow avanza y el pressure flow retrocede. Entonces, ahora miremos aquí. ¿Qué aparece importante en el pressure flow? Mire, la presión, que es la delta presión que va a estar dado por, como vimos en el tornillo, tenemos una H de entrada y una H al final. La relación de compresión va a ser importante. ¿Ok? Este B es el tornillo y este N es la viscosidad. Miren que aquí recién aparece un parámetro del material. Acá no aparece el parámetro del material. No hay material aquí. Aquí recién aparece el parámetro del material y es la viscosidad. ¿Ok? Sigamos un poco avanzando. Entonces, miren cómo, de acuerdo al parámetro de la viscosidad, que es el referente de mi material, yo voy a saber si ese QP es alto o ese QP es bajo. ¿Ok? Y eso me va a servir a mí para poder, no tanto, no tanto, miren lo que voy a decir, no tanto para afectar el drag flow, pero sí para afectar el mezclado. Volvamos nuevamente. Drag flow, pressure flow. Drag flow, pressure flow. Si yo tengo un pressure flow muy pequeñito, prácticamente solo avanza. Avanza y retrocede poquito. Avanza y retrocede poquito. Avanza y retrocede. Quiere decir que la capacidad de mezclado disminuye. Entonces, si yo tuviera agua, mi capacidad de mezclado fuera nula. Yo necesito viscosidad para poder tener una buena capacidad de mezclado. ¿Ok? Y ese Q pressure me ayuda para tener una capacidad de mezclado del material. Ahora, luego tenemos. Profe, una pregunta. Cuando usted hace esa resta entre los Qs, ¿cuál usted diría que es el rango ideal? Así como usted hizo el cálculo rápido, ¿cuál usted diría que es el rango ideal para esta diferencia? Usualmente más o menos anda por 2/3, ¿ok? 2/3 es la relación, digamos, 2/3 del uno y 1/3 del otro, para que más o menos tengan una idea. Esa es la relación de los cálculos. 2/3 de drag flow y 1/3 de pressure flow. O si lo viéramos un 60% a 70 drag flow y un 30 pressure flow. ¿Ok? O sea, lo necesitamos. Lo necesitamos para mezclar, ¿no? Igual, ya vamos a ver ciertas cosas que, que en el diseño del tornillo me pueden ayudar a mezclar. Pero usualmente el tornillo, como lo vimos la semana pasada, el helicoidal así, mira, ese sirve para mezclar. ¿Ok? Ya vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros en nuestro, Una consulta, disculpe. la- Si digamos que una empresa ahorita me contrata y me dice,
este, hállame esta estructura y quiero que se produzca así como dijo, 300 kilogramos hora. Ujú. Entonces, lo que yo tengo que primero averiguar sería ver el diámetro o un diámetro aproximado y ese diferencial de cabeza de presión estaba por la máquina o no. No, ya vamos a ver. Ese delta de presión es, está dado al final. A ver, imaginémonos que, déjame, a ver, ya te voy a explicar aquí. Déjame irme a otro slide ahorita y te explico eso. Espérate un segundo. Un segundo y te explico esa vaina. Espérate, espérate, espérate. Ya, ya. Ahí sí, sí ven eso de ahí. Sí, Ya. Mira, aquí está bacán. ¿Qué es lo que uno debería hacer? O sea, si uno va a una empresa de alta tecnología, eh, esas típicas compañías que uno ve que se manejan solas, que ahora no los ve que hacen los celulares y que las luces están apagadas, ¿ok? Y que básicamente todo es automatizado y que no hay gente, esas máquinas tienen full sensores. Esos son como los vehículos de ahora, ¿no? Que cada vez tienen más sensores. La finalidad de un sensor es tener el monitoreo del proceso. Por eso es que hay una parte interesante que se llama control de procesos, pero es parte más bien de tecnológica. Entonces, una de las cosas claves en una extrusora que y usted se puede dar cuenta, ¿qué es lo que yo tengo que sensar? Tengo que sensar la temperatura, tengo que sensar la velocidad, ¿ok? Y tengo que sensar la presión, ¿no? Usualmente cuando uno le enseñan, en general, ¿no? En procesos, cuando uno ve transformación de metales, es lo mismo. La diferencia es que está a temperatura abierta. En un proceso de fundición está a presión atmosférica, pero no tiene temperatura, ¿no? ¿Verdad? Aquí en este caso hay una adicional que es el mezclado. Entonces, tenemos mezclado, velocidad del tornillo, temperatura y presión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En esta figurita está bastante interesante, porque esta figurita nos dice más o menos lo que quiero explicar. Aquí, si ustedes ven aquí, hay un espesor grande, ¿no? Si ven aquí hay un espacio. Donde pongo el punto, aquí hay un espacio. Y este espacio de aquí, si ven cómo es más pequeño, ¿no? Está clarísimo ahí, ¿no? ¿Verdad? Ese delta que se produce ahí es la relación de compresión de la máquina, ¿ok? La relación de compresión de la máquina es clave. Por lo que estamos hablando, nos va a relacionar con el SP o ese delta P. Entonces, aquí esta vaina está abierta. No hay presión. Conforme sube esto y el diámetro se va haciendo más chiquitito hasta que llega acá, o sea, perdón, el diámetro interno se va agrandeciendo, la presión me sube, que es lo que se ve acá. Aquí la presión sube, la presión sube, la presión sube hasta que llega acá. ¿Ok? Al final, yo tengo un dado aquí. El dado es la restricción final o como que yo tuviera una llave de paso. ¿Ok? Entonces ese dado va a ser un perfil, va a ser unos hilos de peletizado, va a ser una película para una funda, etcétera. Entonces ese dado va a tener su espacio. Es como una llave, yo abro y cierro más. Imaginémonos que no tengo dado, o sea, no tengo absolutamente un dado. Si yo no tengo absolutamente ningún dado, miren lo que ocurre aquí. Esta curvita que está aquí dice descarga abierta, no tengo dado. Solo es el tornillo, nada más. Miren cómo la presión sube, ¿ok? Y luego baja, pero no baja hasta cero. Esa presión que vemos aquí es meramente el delta P que estamos hablando aquí, la presión que yo saco acá, porque yo aquí, mire, tengo la suerte, estos manes tienen una máquina, que aquí yo puedo tener un sensor de presión, siempre he querido hacer, ojalá que algún día pueda tener. Así clavarle aquí un sensor de presión, un sensor de presión, un sensor de presión y poder hacer esta curva. Si yo tuviera
sensores de presión, yo podría hacer esta curva en la extrusora. Y poder hacer la curva A sin dado. Luego yo puedo poner un dado. Entonces, digamos que es un dado de tubería. Ese dado de tubería tiene un espesor. Y podría ser este B porque me va a subir la presión. ¿Ok? O luego yo puedo tener un dado para una película, que la película soplada es en micras. Si es en micra, el espesor lo disminuí, aumento la presión. Y aumento la presión acá. Entonces, una es el caudal de la extrusora, que tiene su paso continuo y tiene su Q de presión, y otra cosa es el Q que pasa ya en el lado. ¿Ok? Entonces, volvamos acá. Ok. Entonces, este Q de la extrusora que aparece aquí, no sé si quedó claro, Wilmer. Entonces, el delta P, en otras palabras, es el factor de compresión o la diferencia de presión que va a haber entre el feed y la otra parte. Exactamente. Ya. Mira, por ejemplo, nuestra extrusora está antes del dado. Ahí está. Y si yo resto esa presión y la presión al inicio, me va a dar ese delta P. Y ese va a ser el delta P del dado. Ese delta P ya está dado imagino que por el equipo. Claro, ese delta P está dado. ¿De dónde sale ese delta P? Ya. Ese delta P está dado por eh, la capacidad de restricción. Aquí está abierto en un lado y en el final está cerradito. Se genera una caída de presión, porque aquí está chiquito. Entra el material y el material lo estamos comprimiendo. ¿Sí te das cuenta? Entra grande en la garganta y luego el material lo comprimimos. Y al comprimirlo la presión sube. ¿Ok? Entonces, esa presión nosotros la medimos con un sensor de presión. Ahora, ¿qué es lo interesante? Imagínate que tú estás en una compañía y solo estás produciendo perfiles. Nada más, perfil extruido. Haces un perfil extruido. De polipropileno, estás haciendo tuberías, por ejemplo. Entonces, siempre te va a dar el misma presión, siempre, ¿ok? Si ocurriría un desgaste, acuérdate que tienes lo que te decía, tienes la entrada y tienes al final. Si este al final se hace más grande porque se desgasta el tornillo, tu presión disminuye. Entonces tú puedes saber si hay un desgaste del tornillo porque tu presión disminuyó. ¿Sí me entiendes? Si tú siempre, esto es como, ¿cómo te explico? En matemáticas las cosas son simples, ¿no? Uno más uno es dos. Si el material es el mismo, el tornillo es el mismo, la velocidad es la misma, mira, vas a tener la misma presión. Si tú, ¿cómo puede variarte esa presión? Esa presión puede variarte de dos cosas. O el tornillo se te está desgastando, que eso lo puedes, tú haces controles y sacas el tornillo de vez en cuando y lo mides, y eso te afecta, porque si ya te afecta el pez, te afecta el caudal. Una. O estás variando la viscosidad. Si el material se hace más fluido, evidentemente da la lógica que si es un material más fluido, va a fluir más fácilmente en un espacio pequeño. Entonces, de tal manera que también esa presión varía, ¿ok? Y te va a variar el QP, ¿ok? Entonces, el dato es aquí que uno tiene que tener un control, ¿no? Hacer mantenimientos del tornillo, de vez en cuando sacar el tornillo, tener sensores de presión, cerciorarte que el material es el mismo. ¿Cómo te cercioras que el material es el mismo? Conociendo la viscosidad. Y ya vamos a ver cuál es la viscosidad que necesitamos. ¿Ok? Ahora, si, si no sabes la viscosidad, usualmente, ahí viene el dato interesante. Los proveedores de materia prima,
que te venden la materia prima, los manes te hacen un producto que realmente el peso molecular es el mismo, la viscosidad es la misma, no falla. O sea, si tú compras un lote a la ExxonMobil de X polietileno de baja densidad, ese man te va a llegar siempre igual. Si tú compras el de Dow Chemical, te va a llegar igual. Si compras el de X marca, te va a llegar siempre igual. ¿Ok? El dato es cuando uno mezcla. Puede haber una variación pequeña en la viscosidad, ojo, pero aunque te digan, mira, el grado del polímero es extrusión, la viscosidad puede haber una alteración. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que hace en máquina la gente? Eh, es como que ya tienen, como que para el ExxonMobil de marca S, la aglomeración 500 ya tiene las condiciones de proceso. Y tú sabes, la máquina la tenemos que setear a tal temperatura, a tal velocidad, y ahí llegamos a los 300 kilos hora. Cuando te llega el otro lote de la otra marca, ya, puta, con la otra marca, mira, para poder llegar a los 300 tenemos que aumentarle un poco más la velocidad. O sea, ya tienes la receta lista. Es como cuando la gente cocina, ¿no? Que ya tiene su receta lista en el horno, la temperatura, y te dice, mira, si uso la harina ya es así, pero si uso otra harina no me da los mismos resultados. O sea, es más o menos aquí lo mismo. ¿Ok? Ahora. Eso es lo que refiere, en lo que refiere a la máquina. Por eso es que es interesante cuando te varía el material, es impresionante los resultados, cómo varían en salida, en optimización de proceso. Es bárbaro realmente. Por eso a la gente no le gusta variar. Es como el constructor, ¿no? Cuando ves el albañil y te dice, yo uso ese cemento, y te dice, le traigo el otro y dice, no, no quiero eso. Ese no me sirve, te dice. O sea, no es que no le va a servir, pero no como él lo viene trabajando. A la final le tiene que poner más agua, a la final menos agua, a la final tienes que esperar un poquito más hasta que se fragüe, qué sé yo. O sea, ¿sí me entiendes? Igual ocurre en materia prima. Es interesante porque a mí me ocurre lo mismo, ¿no? Los técnicos en la planta a veces ese material no me sirve. Yo le digo, haz lo que sirva. A ver, pongámonos a ver qué es lo que le pasa. Porque tiene que servir. O sea, además, si ya lo compramos, ya está aquí. ¿Ya? Bueno, uno trata hasta el final, ¿no? A veces uno pide cambio, pero la vaina es, hasta el final yo creo que siempre hay como resolver. Ahora, eso es lo que tiene que ver, en, como esa variable. Ahora, luego de aquí que tenemos lo siguiente. Q de la extrusora es igual al Q del dado. Lo mismo que vemos ahora, este es un proceso continuo. En el dado que tenemos, mire, en el dado tenemos otra presión, ¿ya? Este que es la constante del dado y este que es la viscosidad que pasa en el dado. Aquí lo interesante de todo es que miren, cuando, cuando está en el tornillo, eh, me voy a adelantar y voy a retroceder. Va a ser como un... A ver, déjenme ver si mejor me atraso. No, bueno, esa no me gustó. Cuando estoy en el tornillo, ya hemos dicho que el material más o menos va así, ¿no? Va así, y va así, y va así en el canal. Miren que el material está por aquí, ¿ok? Cuando el material llega al dado, a ver, ahora sí, vámonos acá atrás. El material llega, acá está el tornillo, ¿no? Está el tornillo. El material llega así como dando vueltas, ¿no? Y llega aquí. Este, por cierto, se llama Spider, es un tipo tornillo, un tipo de dado, perdón, que es para eh, extrusoras eh, que manejan PVC para hacer tuberías usualmente. Entonces nosotros esto de aquí, este era un dado para hacer tubería. Nosotros lo cambiamos, le quitamos esta última parte, la boquilla, como vimos anteriormente, y le pusimos esta boquilla que tiene unos huequitos. ¿Sí ven aquí unos huequitos chiquititos? Estos huequitos chiquititos eran para hacer filamentos. Aquí se ve, para hacer los filamentos. ¿Ok? Entonces, el material viene así y luego se mete en el filamento. El filamento es un tubito metálico. O sea, aquí hay un tubito metálico. ¿Ok?
Entonces, aquí si ustedes ven, esto que ven aquí, ¿sí pueden ver aquí? Esto es el sensor de presión. Esto que está aquí es el sensor de temperatura. Entonces yo puedo tener aquí en este huequito un sensor de presión. Y este sensor de presión es el sensor de presión, es la presión que aparece aquí. ¿Ok? Este N es la viscosidad que va a recorrer ese tubito. Y este K es la constante del lado. La constante del lado va a variar. En este caso, por ejemplo, si es para un tornillo circular, porque este es círculo, pero tenemos algunos círculos, ¿eh? Un círculo, dos círculos, tres círculos, cuatro círculos, cinco círculos. Yo creo que son, a ver, son tres y tres, seis, dos, ocho, 10 circulitos que están aquí. Entonces tendría que hacer el cálculo. El cálculo que ese material viene de la extrusora y sale por esos 10 tubitos, digamos así. ¿Ok? Esto vendría a ser la velocidad de corte en cada tubito y esto el esfuerzo cortante de cada tubito. ¿Ok? Ahora, ¿para qué dato me sirve la velocidad de corte aquí? ¿Ok? Recapitulemos nuevamente un poquito atrás. Esto de aquí me sirve para estimar la salida de la extrusora. Ya salió la extrusora. Esto de aquí me sirve para yo poder saber realmente eh, cuál va a ser mi salida real. ¿Ok? Porque ya comprenderán, yo puedo tener un dado chiquito, un dado grande. Y eso me va a restringir. Y aquí aparece un dado. Miren lo que dice aquí. Velocidad de corte y esfuerzo cortante. ¿Dónde aparece la famosa velocidad de corte? Aquí vemos nuevamente. Acuérdense que podría ser en el dado o podría ser en la extrusora. Entonces, se estima que la velocidad de corte va a ser igual a esto acá. Pi por n, diámetro dividido por h, menos 2. Imaginémonos lo mismo. Ese menos 2 lo podemos despreciar. ¿Ok? ¿A qué va lo interesante? Y aquí va la parte chévere. Miren, esto de aquí, nosotros lo hicimos con el equipo Kinexus. No sé si ustedes ubican el equipo Kinexus. Está en el laboratorio. El equipo Kinexus tiene como un platito aquí y tiene un platito acá. Este aquí tiene un palito. Este de aquí gira. Y este de aquí está quieto. Ya voy. Este aquí está quieto. Este aquí por aquí, no, imaginémonos que esto es lo que va a ocurrir. Y este aquí gira aquí arriba, va a ocurrir esto. Este está girando. Aquí tengo la velocidad, ¿no?, de rotación. Esto que está aquí ocurriendo en este aquí, el equipo lo grafica de esta manera. O sea, lo grafica como shear viscosity y, y esto es shear rate. Aquí vendría a ser shear. Sobre que yo escriba así, ya les comenté, no, yo soy zurdo, pero desafortunadamente el mouse lo manejo con esto, ya no pude cambiar. Y si trato de manejar el mouse con esto acá, me sale peor. Ok. Shear rate. Ok, creo que mis hijos escriben mejor que yo. Bueno, aquí, esto aquí es la shear rate. Ok, el shear rate es 1 sobre S. Shear rate. Lo interesante esto aquí, en nuestra extrusora de la spool, imaginémonos aquí, que yo saco esto de aquí y yo saco este shear rate. Este shear rate me dice 26, perdón, 46, que estaba dando otra cosa, 46 1 sobre S. Aquí más o menos es 46 1 sobre S, viene acá, hago match, por ejemplo, que quiero ver en esta curva. Esta curva que está aquí es de un polipropileno, una mezcla de polietileno y polipropileno reciclado.
Esto fue un trabajo muy antiguo que mezclamos polietileno desoplado y polietileno desoplado y polipropileno de tapas. Pues, por ejemplo, el yogur que ustedes ven, el envase de yogur usualmente es de polietileno y la tapa es de polipropileno. ¿Ok? Ya ahora ya se está generalizando eso, que sea también de polietileno, pero bueno. Hicimos esto aquí y esta mezcla no me dio esta curva de viscosidad. ¿Ya? Quiere decir que si yo tengo este shear rate, yo voy a tener este valor de viscosidad. ¿Ok? Ahora, ese shear rate que aparece aquí, o sea, aquí está en 46, yo lo puedo igualar. Este 46 va a ser más o menos igual a esto que está acá, que es la ecuación de shear rate que es la del tornillo. ¿Ok? Quiere decir que con esto de aquí, si ustedes se ponen a dar cuenta, si yo tengo la velocidad de extrusión de la máquina, o sea, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que yo en mi máquina, yo puedo sacar eh, el shear rate. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro de 65 milímetros y tengo un H que es 0,1 milímetro, ¿ok? Por la velocidad que va a estar a 70 revoluciones por minuto, yo puedo sacar el shear rate. Y te dice, mi shear rate que me sale, ponte, es 70. Ok, entonces aquí va 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces 70, y estoy usando este material, debería tener esta viscosidad. Y ahí yo hallo la viscosidad. ¿Sí, sí lo visualizan? ¿Lo entienden o no lo Sí, entienden? profe. Ya. Entonces miren, es sencillo. Con un equipamiento de laboratorio que está en la gráfica de la derecha, yo puedo sacar el shear rate. Y con esa ecuación, yo puedo saber más o menos cuál es el shear rate de mi máquina real. ¿Ok? Y yo puedo hacer el match. Esto es súper, súper interesante. Y esto aquí, ahí sí, ya, claro, si yo tuviera el delta presión, yo tengo el delta P, tengo la viscosidad del material, y con este shear rate yo puedo sacar el QP. ¿Ok? O sea, todo yo lo puedo hallar. ¿Ok? Sigamos avanzando. A ver, déjenme borrar esto que está feísimo. Uy, espérense, espérense, espérense. Ok, ya. Ahora, miren algo interesante. Eh, estas curvas que están aquí, estas N, son las que se llaman son solo las curvas de la máquina. Lo que yo le dije, ¿no? Imaginémonos que solo sacamos el dado. ¿Pero qué es lo que pasa? Miren que esto aquí yo puedo extrapolarlo, ¿no? Tenemos una extrusora, ¿ok? A una velocidad y no hay presión, este debería ser el caudal. Si yo tengo la presión, podría medir mi caudal y este debería ser, por ejemplo, mi caudal. Estas curvas negritas que están aquí son las curvas que se llaman curvas de la extrusora. ¿Ya? Y estas curvas rojitas que están acá vendrían a ser las curvas del lado. ¿Cuál es el caudal que sale en el lado? Evidentemente que esto es igual, se iguala. ¿Ok? Ya lo vimos que se iguala. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta curva? La finalidad de esta curva es la siguiente. Yo puedo tener una misma extrusora con diferente velocidad. Un N RPM bajo, está a 30 revoluciones por minuto, y un N alto, 100 revoluciones por minuto. ¿Ok? Y yo puedo sacar, como vimos anteriormente, drag flow. ¿Ok? Q de arrastre. Solo saco mis curvas de arrastre.
Luego las otras son las del lado, ¿ok? Ahora, para conocer la curva, la operación óptima del material, como ya sabemos que esta vaina se tiene que igualar, ¿no? Porque eso ya lo vimos, es un flujo continuo. Quiere decir que, por ejemplo, este dado pequeño, si yo quiero tener, qué sé yo, si yo tengo esta velocidad en negra y este dado pequeño, este de aquí va a ser mi curva óptima de operación, mi condición óptima de operación de la máquina, ¿ok? Y eso yo también lo puedo sacar, ¿ok? Muy sencillo. Lo mismo, este de aquí, quito el dado en la máquina y pongo el dado en la máquina, como lo vimos anteriormente en la gráfica. Si lo pongo sin dado, hago esta curva de aquí, ¿ok? Las negritas. Y si considero el dado restringido, me va a dar un punto aquí. Este punto de aquí es el punto en donde se da esto de acá, ¿ok? Que va a ser el punto, digamos, la curva de operación de la máquina, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que te dice aquí? Claro, lo que te dice aquí que es interesante. Miren, una misma extrusora, una misma extrusora puede, dependiendo del lado, tener una mayor o una menor cantidad de flujo. Si tenemos una misma extrusora que está aquí, con un dado más grande, tenemos este caudal y la presión disminuye. Si tenemos un caudal, un dado más chiquito, un espesor más chiquito, un film, por ejemplo, mi caudal disminuye. O sea, la misma extrusora puede disminuir el rendimiento. ¿Ok? Entonces, esto es interesante ya en la manera, porque en las fábricas ustedes pueden tener la misma extrusora y ustedes pueden cambiar dados. ¿Ok? Y saber cuál es el rendimiento para cada dado. Les voy a mostrar un ejemplo ahorita que yo tengo. Espérenme, espérenme un segundito. Esto creo que lo tengo aquí. Miren, recubrimiento de cables, ¿no? Los típicos recubrimientos de estos cables, ¿no? Los cables aquí, este tipo de recubrimiento de cables. Este recubrimiento de cables es lo que se refiere con ups. Este recubrimiento de cables es el que se refiere aquí. Y este aquí es extrusión soplado para hacer botellas. Botellas sopladas. Miren, por ejemplo, el tamaño de extrusor, el diámetro, lo que acabamos de ver, este es el flujo de salida. Para 38, el flujo de salida, mire cómo es variable. Para un extrusor de 51, 16, 18. Para un extrusor de 51, 27, 36. Un extrusor de 76, mira, una igualita, ¿no? 114 te da la salida de 68, 73 kilos por hora y esta 114 te da 181 y 262 kilos hora. Entonces, tú puedes en base, tú puedes tener la misma extrusora con el mismo diámetro, pero te va a variar la salida de acuerdo al lado. ¿Ok? Lo que estamos hablando ahorita. Si tienes un dado más abierto, evidentemente sale más material, ya por lógica. Si el dado está más chiquito, sale menos material. Está claro que en la extrusión soplada el espesor es mayor. En cambio, en el recubrimiento de cables el espesor es mucho menor. Por eso es que el flujo másico disminuye. Ok, y aquí viene la curva final, que esta se las quiero mostrar, ¿no? En esta curva final, tranquilo, no se asusten. Este es un compendio del otro. Las que dicen K son
son los diferentes tornillos, como vimos acá, ¿no? Grande a la izquierda y pequeño. Tornillo, tornillo grande, tornillo pequeño. Velocidad pequeña y velocidad grande. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tornillo grande, el de acá, podría ser, por ejemplo, el de soplado. Tornillo pequeño podría ser el del recubrimiento de cables. Acá. ¿Ya? Esta es la misma, pero este N es la velocidad del tornillo. Veamos acá. Aquí hay una como ventanita, ¿no? Este como triángulo que ven aquí. ¿Ok? Este es el triángulo o que se llama, esta es la ventana de operación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si yo me salgo de esta ventana de operación, realmente voy a tener algunos defectos. Si, por ejemplo, yo me salgo mucho más allá de acá, de esta temperatura de acá, esta es la curva de temperatura, y estoy mi proceso, por ejemplo, acá, lo más probable es que como tengo una temperatura demasiado elevada, ¿ok? El material se está quemando, ¿ok? Si el material se quema, van a salir puntos amarillentos o puntos negros. Por algún lado se está quemando. ¿Qué dice ahí? Incremento excesivo de la viscosidad. Evidentemente en plásticos sabemos, ¿no? Aumentamos la temperatura, disminuye la viscosidad. ¿Ok? Ya. Y claro, ¿qué hemos dicho? Que no nos interesa que tampoco disminuya tanto la velocidad, la viscosidad. Y esto es interesante porque cuando uno está en planta, yo veo a la gente operadora, siempre dice, ingeniero, subamos la temperatura para que salga más. No necesariamente eso ocurre. Recuerden lo que vimos en una de las clases anteriores, hace 2 clases, que comparábamos el polietileno lineal de baja densidad y el polietileno de baja densidad. En el lineal, efectivamente, usted le aumenta la velocidad, sale. Y la temperatura no tiene una gran afectación, ¿ok? Más la velocidad. Entonces, en el lineal no tiene una afectación la temperatura. ¿Ok? Entonces, claro, disminuye y la gente te dice, va a salir más, pero no necesariamente es. Primero. Segundo, ya sabemos que la capacidad de mezclado va a disminuir. ¿Ok? Por ende, si se degrada el material, se rompen las cadenas, baja calidad de propiedades mecánicas. Y baja calidad óptima porque usualmente ese material es como rugoso, es como poroso. Entonces visualmente no gusta. ¿Ok? Esto cuando estamos hablando de fuera de, cuando hemos subido demasiada la temperatura. Esta línea que aparece aquí es la línea de rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando a una velocidad muy baja. Mire, muy baja, suboperamos la máquina. Muy alta, aumentamos el cortante, generamos demasiado calor, aumentamos temperatura, degradamos el material. Muy baja la velocidad, es como que tuviéramos la velocidad eh, a 10 RPM y la máquina puede correr a 120 RPM. Estamos subutilizando la máquina. Por ende, vamos a tener caudales muy bajos. ¿Ok? Entonces, bueno, en esto aquí hay casos y casos. Por ejemplo, yo he trabajado con la máquina extrusora de ahí y he hecho pellets hasta 70 revoluciones por minuto. ¿Ya? Si yo quería un buen mezclado, cuando mezclaba nanoarcillas y reciclado, mi velocidad óptima era 30 RPM. ¿Cómo lo obtuve? Súper interesante. Mire, sacaba muestras a los 10, 20, 30, 40, 50 y esa la veía en el microscopio y ahí veía la dispersión. Y ahí pude determinar que realmente a 30 era mi mejor dispersión. ¿Por qué? Porque si hacía velocidad muy baja, no había mucho cortante para mezclar. Si hacía velocidad muy elevada por 70,
no le daba mucha residencia al material y no se mezclaba bien. Y la óptima era en 30. ¿Ok? Eso uno lo saca ahí en planta. Eso no está en los libros, por si acaso. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, ahora estamos trabajando con ese caucho que ustedes han visto en el laboratorio y con ese caucho las velocidades andan por 20, 25. No le da más a la máquina. Lo mismo estamos hablando, el mezclado, etcétera, da a esa velocidad. ¿Ok? Entonces, subutilizada la máquina, costos de producción elevados, costos fijos y márgenes de venta, todo se va abajo. ¿Ok? En la otra negrita que aparece aquí es la línea de homogeneidad. Y la línea de homogeneidad tiene con lo que usted está hablando ahorita. ¿Ok? Baja velocidad y alta velocidad. Es como que yo tenga aquí, baja velocidad estoy aquí, muy baja estoy acá. Pero si le elevo me salgo. ¿Ok? Estoy con este dado. Si me debo, le salgo. Si me elevo la velocidad, me salgo. Entonces, la homogeneidad tiene que ver un poco con la calidad del material que yo voy a tener. Tiene que ver también con la superficie. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se llama de efectos superficiales, hay una superficie que se llama como, por ejemplo, escama de pescado. El material sale a una velocidad tan rápida que el material sale del tornillo tan rápido que hay una fricción entre el material y el dado. Y el material uno lo ve con un defecto superficial, sale como áspero, ¿ok? O sale como, por eso que se llama como piel de pescado, escamas de pescado, ¿ok? Se produce un descalibre en los espesores, ¿ok? Diferencias en propiedades ópticas y mecánicas. Lo mismo, estamos degradando el material y las propiedades ópticas se alteran un poco las superficies, ¿ok? Y más Profe, una sí, pregunta. Me imagino que para diferentes extrusoras se observan diferentes gráficas de estos, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. Tú puedes tener tu gráfica para tu extrusora y tu dado. Si le cambias de dado, tendrá otra. Ahora, mira, esto podría ser que alguien lo diga, es algo teórico. Mira, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Tú esto me lo sacas al ojillo, como se dice vulgarmente. Como yo te lo he dicho ahora, tenemos la máquina, comenzamos a ver los mezclados y propiedades mecánicas. ¿Ok? Nosotros lo notamos también, estamos terminando, por ejemplo, un artículo de investigación en el Bravender y hemos notado la diferencia entre alta velocidad y baja velocidad, tanto en la porosidad en la porosidad del compuesto como en el grado de dispersión y también en la calidad superficial. O sea, todo eso uno lo puede observar, claro, a manera de prototipo y uno lo puede llevar luego a manera de escala. Y si quiere lo haces a escala. Mira, en la industria la gente no se hace problema. Eh, no te voy a decir que es lo óptimo, pero, por ejemplo, te dan un material y lo tienes que mezclar. Suponte que tú estás trabajando con un reciclado de baja densidad. Y viene un pan y te dice, mira, te voy a vender este reciclado que está buenazo para que le mezcles al tuyo. ¿Qué es lo que tú haces? Comienzas con una baja proporción. Le agregas al tuyo, que ya lo conoces que está buenísimo. Le agregas 5%, 10%. Y ahí tú sabes más o menos, de acuerdo a tus condiciones de proceso, más o menos cuál sería tu óptimo porcentaje de usar. ¿Ok? Definitivamente, más o menos cuando llegues a tu óptimo porcentaje, ahí vas a optimizar el proceso. Pero más o menos es así lo que uno hace en máquina. Claro que perdió harta materia prima, ¿no? Porque estamos hablando que necesitas unos 2, 3 sacos de 25 kilos para hacer esa pequeña prueba. Cosa que esa pequeña prueba la podríamos hacer en nuestro laboratorio muy, muy rápido, ¿ok? Con 1 kilo, ¿ok? Claro, cuando utilizas un material barato como el polietileno, que el saco te sale a $25, o 28 por ahí, quizás un poquito más, no hay problema. Pero si estás hablando de una mezcla que estás haciendo con carbon fiber,
y estás haciendo policarbonato, que te cuesta, qué sé yo, 4 el kilo, ya estás hablando de un billetito más o menos. Entonces, ahí conviene hacer es más de un prototipo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Miren, esta de aquí, pues, vamos primero a ver la curva acá. Esto que vos metes se lo voy a subir, ¿ah? Ya. No sé si se ve aquí, aquí. Ya. ¿Sí ven ese Excel? Sí, profesor. Ya, miren. Esto que ven aquí son los datos del tornillo de la máquina extrusora que tenemos en la escuela. ¿Ya? Esa máquina, claro, el tornillo ustedes no lo ven, está metido, ¿no? Evidentemente que uno lo saca, le hace mantenimiento de limpieza. Cuando nos vendieron la primera vez el tornillo, esas eran eh, esas son las configuraciones. Afortunadamente nuestro tornillo, ustedes ven, bueno, ahora, es probable que ahora último le hemos sacado a la madre, ¿no? Ahora en este proyecto, pero usualmente no fabricábamos nada y realmente nosotros revisamos hace como un mes el tornillo, estaba bien. No teníamos un mayor desgaste, ¿no? Claro, las empresas, imagínense que trabajan 24/7, evidentemente que van a tener un desgaste de tornillo, ¿no? El nuestro ni siquiera es así porque es básicamente un turno y de lunes a viernes y este hemos hecho un trabajo que es 2 meses, ¿no? Tampoco es altísimo. Pero bueno, estas son las dimensiones del tornillo. Aquí está el diámetro, el H, ¿ok? Eh, este H es el H final, ¿ok? El, el ángulo, acuérdense que es el ángulo de inclinación, 17,7. La longitud del tornillo. Es interesante. Acuérdense lo que yo les mostré en la clase pasada, cuando veíamos el tornillo. Yo les decía, todo estaba en función del diámetro, ¿ok? El diámetro es este, la longitud de la zona es 65 centímetros más o menos de la zona de metering. ¿Dónde yo hago estos cálculos? Estos cálculos los hago en la zona de metering. Acuérdense, volvemos acá. Todo, todo esto de aquí lo hacemos en la zona de metering al final, o dosificación, ¿ok? Entonces, estos cálculos de aquí es la zona de metering del tornillo. Este es el H, el H al final. Uy, ¿ok? Este es el L, el seno del 17,7, coseno del 17,7. Esto es la velocidad, perdón, el pi en radianes, la longitud total del tornillo, la longitud más o menos de la dosificación, que más o menos es 10D, ¿ok? Por eso que está por acá. La velocidad del tornillo que uno la puede cambiar. Entonces aquí vemos este, eh, el QD, que es el A por el N, el QP, que es igual al BP dividido para la viscosidad, la constante A, la constante B, acuérdense, acuérdense lo que veíamos en shear rate. No sé si les parece cuando sigue este valorcito. ¿Se acuerdan de ese valorcito que es el que está acá, ¿no? Sí, profe. 46 aquí, y yo vengo aquí, 46 por aquí, plin, y saco mi viscosidad. O sea, con ese ya está sacando el Q del extrusor y el Q de dado, ¿verdad? Claro, directamente, o sea, haciendo los cálculos.
sea, cojo la ecuación que les mostré, la ecuación que está aquí, y estoy haciendo, con estas ecuaciones estoy haciendo los cálculos. O sea, en ese Excel está todo estos datos aquí. A, B, todo lo que está aquí. A, N, B y esto de acá. ¿Qué es lo que aparece acá? Aquí está A, E, y esto aquí son constantes del tornillo. Esto no va a cambiar porque el tornillo es el mismo. ¿Ya? Si yo tengo el pi, el n, el diámetro, claro, a esta velocidad de aquí que es 70 revoluciones por minuto, va a tener esta de acá. Si yo lo cambiara y le pusiera 50, sí es como varía todo, ¿no? Varía acá. Si yo le pusiera 70, varía. Si yo le pusiera 30, miren cómo varía todo el caudal, la salida, el caudal de aquí, ¿no? El Q de salida del material. ¿Ok? Si pongo 90, ¿ok? Ahí está más o menos la variación. ¿Ok? Evidentemente que si ustedes ven, es verdad, este valor de aquí es un valor aproximado, no es un valor, o sea, eh, este valor yo debería sacar en la máquina, pero más o menos en la máquina nos hemos dado cuenta que ese es más o menos un promedio, ¿no? Está un promedio en 200 bares por ahí. La máxima, cuando vimos un video la vez pasada, estaba creo que 390 bares o 400 bares. Pero más o menos este es como un valor como promedio. Evidentemente, por eso que te dice presión real en la zona de dosificación. Yo debo tener un sensor en la zona de dosificación, pero ese sensor no lo tengo, ¿ya? Tengo uno que está en el lado, que antes lo tenía aquí, o sea, antes lo tenía aquí y lo moví ahora, bueno. Pero bueno, ya. Entonces, aquí está. Entonces, algo interesante que yo quiero que ustedes lo visualicen es lo siguiente. Y miren para que ustedes vean. Miren las velocidades, por ejemplo, ¿no? 90, 70, miren las tasas del cortante, ¿no? 60, ¿ok? Hasta 30, por ejemplo. Yo les he dicho que hemos trabajado a 30. Miren los shear rates, ¿ok? Nuestro equipo Kinexus, que está allá, nos da unos shear rate más o menos desde 0.01 hasta 100. O sea, nos da perfecto los shear rate para nuestra máquina. O sea, yo hago 90, este es el shear rate y más o menos está por aquí. O sea, 20, 30, 40, 50 por aquí. Y aquí yo puedo tener la viscosidad de ese material que yo lo estoy obteniendo. ¿Ok? Entonces es fantástico, ¿no? Evidentemente, como recuerden lo que les digo, esta presión la he puesto aquí asumida. ¿Qué otro dato más aquí? Tenemos la viscosidad. Esta, esta la podemos encontrar en tablas. ¿Ok? Y esta densidad también la podemos encontrar en tablas. Aproximado. O sea, no es que va a variar altísimo, ¿no? 0.77, 0.79, 0.8, 0.75. O sea, no es así una variación que bruto realmente para que tú digas, chuta. ¿Y por qué? Miren un poco aquí la variación, ¿no? Que de aquí es pequeña. Aquí, miren otro dato importante. Ah, me olvidaba, ¿no? Aquí, con esta densidad del fundido, podemos sacar el Q, el caudal de la máquina. ¿Ok? Y miren esto aquí que yo he puesto aquí, ¿por qué le quité este 20%? Por eso que le pongo por 0.8. Porque dice pérdidas de 20%. La teoría dice que cuando tú tienes elementos dispersivos y elementos distributivos, tú pierdes más o menos un 20% del caudal. Como realmente es una extrusora de, de laboratorios, entre comillas, ¿no? No, o sea, la extrusora es industrial, pero nosotros le hemos puesto un tornillo que nos permita mezclar y tenga unas zonas dispersivas y distributivas. Ya les voy a explicar qué es eso de, ¿ok? Acá, el número de dados, nuestro dado tiene los hilitos, 16 hilos, el diámetro de los dados, esto y la presión. Esta más o menos es la presión también que está ahí,
y yo puedo sacar aquí también el caudal. ¿Ok? ¿Se acuerdan que esto yo también les comenté al inicio? ¿Ok? Este, esperen un ratito, estoy aquí. Y esperen, no sé por qué no me sale esto acá. Ya, claro, este aquí es el caudal, ¿ok? Este vendría a ser el caudal solo de, del dado. Y este Q que está aquí es el Q de dado. Es el que aparece, espérense, es el que aparece aquí, esta constante que está aquí. ¿Ok? Ahora, claro, yo hice como las curvitas que estamos viendo, miren cómo yo las puedo variar, ¿no? Y si variar el Q de acá, podría tener las curvitas acá, las lineales, ¿ok? Pero para que vean ustedes cómo más o menos se comportan variando las velocidades, el caudal de la máquina, ¿ok? Igualmente esto se puede sacar. Ahora, eh, esto es interesante. Eh, Nosotros una vez hicimos una práctica y hicimos a diferentes velocidades, miren, 10, 20, 40, eh, diferentes velocidades, de diferentes triadas, con diferente temperatura. Entonces, estas fueron a tres temperaturas: 170, 190 y 210. ¿Ya? Y este fue el ensayo, el polímero sin carbonato de calcio y el polímero con carbonato de calcio. ¿Ya? Miren la curva azul, sin carbonato de calcio y con carbonato de calcio. Y miren ahí la diferencia. Cuando tenemos velocidad baja, aumenta el caudal con carbonato de calcio. Y este se mantiene bien, igualmente con una, perdón, temperatura baja, 109 170, 190, y cuando ya está en 200, el problema, digamos que es parecida a las curvas. Sin embargo, ustedes miren, se pueden dar cuenta aquí, que aquí más o menos a 40, esto está en 500 revoluciones por minuto, aquí está en 600 revoluciones por minuto, y aquí está más o menos está en 600 revoluciones por minuto. ¿Ok? ¿Qué ustedes pueden darse cuenta aquí? ¿Qué efecto tiene la temperatura? Entre 190 y 210 no tiene un mayor efecto en el caudal. Sí se percatan. Entonces, si yo estoy usando este polímero, yo puedo hacer este ensayo en mi máquina y optimizar el proceso. Entonces, yo sé que si le aumento 210 no va a pasar nada. El caudal es exactamente igual, con carbonato de calcio. ¿Ok? Ahora veamos el análisis y con carbonato de calcio, miren, tengo un mejor rendimiento. Ahora, lo mismo, esto es como los chefs, ¿no? Esto depende del tornillo. Nuestro tornillo es un tornillo especial que cuando uno le aumenta la densidad del polímero, que ahí está aumentada la densidad porque tengo carbonato de calcio, mi caudal aumenta, ¿ok? Entonces, con carbonato de calcio, con mi tornillo, evidentemente que a 190 es el óptimo, y a 40 RPM, por ejemplo, a mayor velocidad. Tengo la mayor velocidad y la temperatura no está tan elevada. Ahora veamos el caso sin carbonato de calcio. Sin carbonato de calcio vemos que, por ejemplo, a 40 RPM está a 400 aquí. Aquí está en 450 más o menos. ¿Ok?
con mayor temperatura, aumentó ligeramente, y con mayor temperatura, miren, aquí aumentó a 600. Para este tipo de polímero tuvo un efecto positivo el aumento de la temperatura. Miren que no ocurrió cuando tenían carbonato de calcio. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta cómo esto varía de acuerdo a mi tipo de polímero, de acuerdo a la viscosidad, de acuerdo al relleno que yo tenga, ¿no? Pero ojo, esto de aquí uno lo puede hacer en una máquina, ¿no? La puede hacer en una extrusora y poder inclusive hasta hacer los cálculos, porque alguien le puede decir, oye, aumentemos la producción. Suena chévere aumentar la producción. Por ejemplo, una de las estrategias, si tengo mi extrusora con un tornillo como el que yo tengo, póngale carbonato de calcio. Le va a aumentar la salida. ¿Ok? Entonces, todo un poco es variable. Yo en este curso es un curso de fundamentos de extrusión, ¿no? Y vemos un poco ciertas cosas eh, que nos pueden ayudar a mejorar el proceso, ¿no? Pero ya se pueden dar cuenta, esto es múltiple. Yo puedo tener mejoradores de flujo, ¿ok? Puedo tener estabilizadores UV, puedo tener aditivos compatibilizadores, o sea, todo eso me puede alterar mi caudal. Aquí hemos hecho nada más que un ejemplito con carbonato de calcio. ¿Ok? Entonces, para que vean ustedes realmente un poco eh, la diferencia, ¿no? Entre la diferencia que estamos, o sea, ¿qué es lo que me refiero? La diferencia, cómo hace un aditivo, hace una diferencia en que puede aumentar un caudal en el 40, 50%, ¿no? Entonces, es interesante de hacer estos ensayos en máquina. Ok, no sé qué les parece, alguna inquietud hasta ahorita. Profe, ahí se utilizó los cálculos de Q del otro Excel, ¿no? Para sacar todos estos valores, ¿no? Y después graficarlos en el de aquí. Exactamente, así es, Ah, ya. ¿ya? Miren, aquí, bueno, en este caso de aquí, a ver, te voy a ser muy sincero, una de las cosas que podríamos hacer es, sí, es hacer el cálculo, pero en este caso de aquí, mira cómo lo hicimos. En el caso anterior fue los cálculos de la máquina. En este caso, ¿qué es lo que hicimos? Mira, cogemos la extrusora, tenemos los tornillos, los hilitos, teníamos el material, estabilizábamos la máquina, salía el material, y luego que salía el material, cortábamos como dice con un cuchillo, ¿no? Entonces, cortábamos justamente en el lado, ¡ras! Y teníamos el cronómetro. 15 segundos. Salen los hilos, ¡ras! Corta, 15 segundos. Y eso de ahí lo pesábamos. Eso de ahí nos daba esta masa, ¿ya? Y esto de aquí era, me parece, déjame ver, este es el promedio, me parece que era 30 segundos. 30 segundos. Entonces, veía el material, sale en 30 segundos, ras, cortábamos y ese material lo pesábamos. Y hacíamos la prueba 3 veces. Esto aquí está, es el promedio dividido por el tiempo, cambiándolo en segundos a minutos, y este de aquí es la densidad. ¿Ok? Eh, ¿Por qué lo cambiamos como densidad? Porque queríamos ver si había algún tipo de afectación con la velocidad, ¿ok? Y con el carbonato. Entonces, esto aquí fue directamente, ¿cómo te puedo explicar? En la máquina, ¿no? Haciendo el cálculo en la máquina extrusora. Los de acá sí, estos de acá sí son cálculos en la extrusora.
pero nosotros más o menos nos damos cuenta que tiene un poco de sentido, ¿no? Porque nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Por ejemplo, cogemos y hacemos el cálculo y más o menos nos damos cuenta qué tan real ha sido. Y hemos hecho, no que no tengo aquí, hemos hecho sin cálculo y con cálculo. Más o menos está bastante cercano. Evidentemente que cuando tú tienes una extrusora grande, la dispersión de datos es mucho mayor que si tuviéramos una extrusora, que si lo midieras en una extrusora pequeña. Eso sí es verdad. Ahora, esto que está acá, ¿por qué lo puse? Miren, ¿por qué puse esto de aquí? Es porque los datos de extrusión por lo general están por aquí, porque se habrán dado cuenta, ¿no? Miren, por ejemplo, si yo le varío, por ejemplo, la extrusora desde 20, aquí te dice el shear rate de 11, más o menos por aquí, ponte. ¿Ok? Aquí es 10, más o menos 11. Esa extrusora más o menos da hasta, ponte 80, y tú está en 52, o sea, más o menos aquí, 10, 20, 30, 40, 50, entre 50 y 60, por aquí. Entonces, estos rangos de aquí son el rango de la máquina, son un rango de máquina extrusora. Los rangos de por acá, en cambio, por aquí, donde aparece este circulito, es el main flow index. Entonces, el main flow index me dice más o menos, me pone esta viscosidad, y me dice, mira, eso es rango de extrusión. Ok, está chévere contigo, el rango de extrusión, el índice de fluidez. Pero realmente el rango de operación es acá. Entonces, esto suena teórico, pero no es tan teórico, porque la viscosidad es muy diferente. Entre el rango del índice de fluidez, que claro, me dice si es extrusión, inyección o soplado, rotomoldeo. Pero si yo quiero saber la viscosidad real, es acá. Y es interesante esto, porque si yo pruebo aditivos, X, Y, Z aditivos, yo puedo saber si el aditivo alteró o no varió la viscosidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí esto que aparece aquí, miren, esto aquí de reciclado de polietileno y polipropileno, miren, feísimo. Inclusive la viscosidad es elevada. No está por acá. Cuando yo le agrego este OBC, que es, en inglés, es Olefin Block Polymer. Olefin Block Polymer lo que está diciendo es un bloque polímero de olefina, o sea, tiene un poco de etileno y un poco de polipropileno. El etileno que hace match con el polietileno y el polipropileno que hace match, el propileno que hace match con el polipropileno. ¿Ok? Entonces tiene, por eso se llama olefin block polymer. Y ese olefin block polymer, mire, cuando yo le pongo el compatibilizador, inmediatamente me sube la viscosidad. ¿Ok? Y está por acá. Perdón. Déjenme ver bien el colorcito. Ya. Es el de aquí. Este moradito, yo decía, este moradito y aquí me baja la viscosidad. ¿Sí ven? Hasta acá. Entonces la viscosidad en el rango me lo disminuye, lo cual de alguna manera es algo interesante porque la gente usualmente, vamos a ponerle como un close-up aquí medio exagerado, la gente usualmente dice, mira, en extrusión, cuando tú haces reprocesado, te aumenta la viscosidad. Más o menos está bien, ¿no? Porque hay degradación, porque en unas cosas se producen crosslinking, reticulados y aumenta la viscosidad. Degradación disminuye, pero el otro aumenta. Y cuando yo le pongo el aditivo, este aditivo compatibilizante, mira cómo mantiene una viscosidad un poco más baja, lo cual es positivo, porque de alguna manera, si queremos de alguna manera no tener una viscosidad como el agua, pero ya vimos que tampoco no es conveniente, pero sí bueno que nos baje un poco la viscosidad, sí es importante, ¿ok? Miren, no sé qué le pasó aquí, ya. Esto aquí que dicen, esto de acá es una nanoarcilla. Claro, eh, es interesante también ver, porque aquí con la nanoarcilla, por ejemplo, veamos que esta está más fácil de verla, esta verde de acá. Miren cómo esta verde de acá sube comparada con esto, sin embargo de aquí baja. Entonces, inclusive esta aquí está acá y esta aquí está acá. ¿Ok?
Mientras tanto que abajo estaría alto. Entonces uno puede decir, uy, tiene un índice de fluidez que subió, ¿no? Hay una viscosidad muy elevada, bajó su índice de fluidez. Puede ser, pero la viscosidad en cambio la vemos que está más baja. Entonces, lo que uno tiene que saber realmente para poder establecer, como dice, papas con papas y cebollas con cebollas, el índice de fluidez me dice nada más que el grado. Y esta viscosidad que yo hay en esta máquina es la que me ayuda realmente a conocer la velocidad o la viscosidad en el proceso. ¿Ok? No sé si la pudieron ver esto de aquí. Esto aquí es interesante porque usualmente en la industria la gente no siempre está confundida en eso. Ellos tienen la idea de que con el índice de fluidez es todo. Y el índice de fluidez yo lo mido por acá. Y la viscosidad la mido para acá, que es la real que me sirve a mí el proceso. Sí, sí lo vieron. Yo creo que sí se entiende, profe. ¿Perdón? Yo creo que sí se entiende lo que está tratando de decir. Ya. Y Bueno, el FI y la discusión. ya. Tenemos un gran problema ahorita. Gran problema para mí y quizás no para ustedes. Se acabó el tiempo de la clase. Y no escuché las presentaciones de ustedes. Entonces tengo dos alternativas. La verdad es que a mí sí me gustaría escucharlas porque igualmente son buenas para todos. Eh, para no llegar hasta el miércoles, tendrán un chancecito el día lunes. Claro, también se puede hacer videos, por si acaso. Ya, ok. Lo que pasa es que, a ver, te voy a decir la verdad, Wilmer. Yo sé que ustedes pueden hacer videos, pero realmente me hubiera gustado que todos lo vean. Hagamos una cosa, hagamos video por esta ocasión, ya, en razón del tiempo. Ya, hagamos el video y yo subo todos los videos. Y por ahí les doy una conclusión de cada cosa, pero la verdad es que me hubiera gustado porque todas las cosas que vemos ahí son bien prácticas, ¿ya? Pero bueno, ya hagámoslo así. Ustedes pueden subir el video o pasármelo y yo lo subo, ¿no? En el peor de los casos, y lo ponemos dentro de la clase. Claro, sí. También depende. También, de hecho, en aula habitual se puede publicar como que en foros para subir todos un video y cómo hacer como verlos todos. Pero Ya, igual. buena idea, Wilmer, hagamos eso. Hubiera querido yo también tomarlas para estar ahí, pero lo podemos hacer en el foro, ¿ya? Y lo que podemos hacer es que estamos hoy día miércoles, les doy chance que suban el video hasta el viernes, ¿ya? Ya voy a hacer el link, Profe, otra idea puede ser que acá nos organizamos, todos hagamos un video y lo unimos y le mandamos un solo video, para que ya, no esté cargando También. 4 o 5 videos. ya. No, no, bueno, es que en el foro cada uno lo sube, ¿no? O no lo pueden subir cada uno. Sí, 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 cada uno Sí, se sí, puede. cada uno lo sube, pero digo para que usted lo añada a la grabación de la clase, si Pero, es que quiere. claro, no está bien, me parece una muy buena idea, pero si lo subimos en el foro, igual la idea que estaba pensando es que cada uno revise el video como tarea para la próxima clase. ¿Sí me entienden? Sí, está bien. Ya. Entonces, si no tienen problemas, yo abro el foro, cada uno lo sube y comentamos un poco para la próxima clase, ¿ya? De cada video, ¿ya? A ver, este, déjeme ver bien. Sí, hagámoslo así, hagámoslo así. Yo creo el foro, ustedes lo suben y por favor les pido, eso sí, que al menos
A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos están? Se me ocurre lo siguiente. A ver, José revisa el de Wilmer y comenta, ¿ya? Sobre ese video. Wilmer revisa el de José. Natalia, el de... ¿Cuál cuál es Sí, José, profesor? Es que hay dos, Juan José y José Yo, Andrés. yo, yo, yo. Ah, ya, ya. ya. El único problema es que, ya, hagamos una cosa. José revisa el de Wilmer y Wilmer el de José. Natalia revisa el de Juan José y Juan José el de Natalia. Y comenta. Y yo reviso el de Ana Paula. ¿Ya? Entonces me gustaría ver un comentario, por lo menos algún comentario el día lunes. Ok, profe. ¿Ya? Al, hasta el mediodía. Yo le escribo un comentario por lo menos que hayan revisado, que comenten qué les pareció interesante, qué aplicación ven, qué destacable vieron ahí, en ese caso de ahí. Hasta el lunes mediodía. ¿Ya? Y yo también reviso el de Ana Paula. Ah, Ana Paula no va a ver ninguno. Ana Paula ve el de Juan José y comenta. Ok. ¿Ya? No importa que sea, que se repita. ¿Ya? Y eso, cada uno tiene que haber comentado algo el día lunes. ¿Ya? Y luego el día lunes yo hago también un comentario y espero también que alguien... Ojo, si alguien quiere revisar el de otra persona, no tiene ningún problema. O sea, aprovechen porque son realmente cosas como prácticas, ¿ya? Que escribe la gente de la industria, justamente por problemas que salen, no solamente problemas, sino conocimientos que no se pueden abarcar en una clase. Entonces, eso lo podemos hacer. Entonces, hoy día sí prometo que, Natalia, hoy día sí voy a subir la clase ya. Terminé la clase hoy día la subo. Ya, no, igualmente ya subí la de la clase pasada. Y gracias por hacerme el recuerdo. Otra cosa, la elección la va a activar para hoy, para mañana. No, la voy a activar el día lunes. Ok, Sí, Más o menos a qué hora, profe. tipo mediodía la activo el día lunes. Y eso Hasta, queda hasta el hasta, mediodía. Y esa va a quedar hasta el día de clase. o sea, desde el mediodía hasta el día de clase. Sí, pero van a ser unos 10 minutos, no se estresen. Ah, ya, no, no, es que yo digo si era el lunes, para el mismo lunes, yo tengo hasta comunitarias hasta como a las 5 entonces ya, No, ahí no, sí, no, no. ah, ya, está bien. Sí. Eh, y de ahí, ya el día eh, miércoles revisamos un poco la parte de la lección y comentarios finales del foro, ¿ya? Y vemos ya entramos a instrucción soplado. Ya la próxima semana es la quinta semana, ¿no? Chuta. sí, Creo de que ahí vienen los cinco. exámenes. Ya la próxima es la sexta. Ajá. La Sí, pero próxima es la última antes de exámenes. ¿Ves esa exacto. vaina? ¿En serio? Sí. Sí, el ¡Oh! 23 de junio ya empezamos exámenes. ¡Wow! Chuta, no me había dado cuenta. O sea, realmente me queda una semana más de clases. Así Exacto. es, profe, una clase más y ya. Ya, entonces, bueno, la próxima clase hemos soplado. Ya, solo vemos en esa clase soplado. Pero esta clase era importante porque los fundamentos se involucran en todos los procesos de extrusión. Vemos soplado, que es un proceso interesante. Ya, pues ya vemos ya rotomoldeo y termoformado cada semana. Ya, ok. Ya, pues quedemos en eso. Entonces yo subo el foro, todos comentamos hasta el lunes, el mediodía, y luego de ahí, igualmente por ahí va la lección y tienen hasta el día del examen. Así mismo, La profesor, clase. máximo 5 minutos el video, ¿verdad? Sí, 5 minutos, es un video corto. No, no. Es más, si pueden hacerlo una vez ahorita sobre la viada. Es corto, nada más.
Yo igualmente hago el foro ahorita y si quieren pueden subirlo de una vez, pero no les obligo ahorita porque ya terminó la clase. Ya, profe, gracias. Listo, quedamos en eso entonces, nos vemos. Bueno, Chao, profe, profe. Profesor, chao. Bien, hasta luego. gracias, Gracias cuídese. a ustedes.